hay algo aquí, ¿no? O sea, ¿quiénes Sí. quiénes son los que están moviendo todo esto, bro? En sí, o sea, puede haber mucha gente que se esté moviendo, pero no va a llegar tan lejos si el gobierno no se lo permite. Exacto. ¿Entiendes? Bueno, No solo el gobierno, pero yo me imagino, o sea, yo pienso en todas las estructuras en sí en general. Lo que a mí me gustaría tal vez que las personas que nos están viendo se pusieran a meditar un poco es por qué razón la moneda siempre se va de un lado más que del otro. ¿Por qué razón? Brother, te voy a ser sincero, yo sé que ya tenemos tiempo queriendo hacer este podcast, lo hemos hablado también, pero lo que se me hace muy interesante, brother, es de que si tomamos la iniciativa, o por lo menos que me animé y te dije, brother, hay que hacerlo, es porque yo sigo a un youtuber que me encanta cómo hace sus entrevistas, brother. Es muy similar lo que estamos haciendo en el aspecto del formato. Okay. Pero algo que yo me doy cuenta y a mí ya me está como diciendo, bro, ahí hay algo que no entiendo. O sea, entre las preguntas que puede hacer siempre existe la pregunta, ¿crees en Dios? ¿O qué religión eres? Siempre es esa pregunta, brother. Y, brother, un 95% de las personas que están yendo a este podcast dicen, no creen en Dios, o si creen en Dios, pero no creen en el Dios de la iglesia. Y luego etiquetan a la iglesia en general, ¿no? Cuando tal vez ni siquiera saben la diferencia entre las congregaciones, ¿no? Entre la forma de pensar y dirigirnos. Pero, brother, son gentes que arrastran miles y miles de personas. Imagínate a todos los chavitos que están escuchando esta información y todas sus estrellas favoritas, su youtuber favorito, su stand-upero favorito, tu modelo favorita, todos te están diciendo, no, yo no creo en Dios, no, yo no creo en la iglesia. Brother, el impacto que está causando, ¿no? Ahora, como tú lo decías, brother, se está yendo de un lado de la moneda, de un lado. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que están ¿cómo se llama? Promoviendo o promocionando, ¿no? Sí, porque yo me pregunto, si estamos aquí peleando, ¿no? Por el derecho de igualdad. Exacto. ¿Por qué debe de haber este tipo de pleitos, ¿no? O sea, si gente a veces que... Y es que esto está variado. Hay gente que son respetuosos, así crean mil cosas, ¿verdad? Y hay gente que no. Tanto hay cristianos que son respetuosos, así vengan a la iglesia, cuando también hay cristianos que no. O sea, esto está en todos lados. Sí. Lo único que yo me pregunto es de que, ¿por qué cuando tal vez un cristiano quiere, ¿no? Alzar su voz, se le toma como, pues, que es intolerante, que es retrógrada, todo ese tipo de cosas, man. O sea, ¿Por qué? No lo entiendo, ¿me entiendes? y entonces ahí llegamos ya a la propaganda, brother. Y creo que la gente necesita entender que literalmente estamos yendo a un camino, brother. Hay algo trazado, tiene que suceder, las cosas tienen que pasar como lo dice en la Biblia. Dice que en los posteriores tiempos va a ser como los días de Noé, como los días de Lot. Y yo sé, brother, creo que ahí es donde tal vez muchos cristianos perderían la esperanza, pero ahí es donde nosotros deberíamos de entender que nosotros fuimos llamados a ser sal de la tierra, a traer la información correcta, ¿no? Y ahorita que tú estás hablando de información, fíjate, propaganda significa la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc. Exacto. Con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto, ya sea pues, propaganda comercial. Pero me quedo con de que tiene la intención de que alguien actúe de dicha manera, bro. Sí. O sea, ese es el problema, bro, que digamos la canción que trajimos aquí a la mesa, literalmente es como que te están diciendo en tu cara, o sea, no me importa lo que tú pienses, nosotros vamos a hacer lo que nos quede para que tus hijos piensen de tal manera.
Y ahí es donde ya se pierde totalmente el respeto. Claro. Pero si nosotros, imagínate, ¿no? Y esto hasta lo dijo un pastor, si viniéramos y hiciéramos una canción así, ¿no? No nos importa lo que piensen, ¿no? Les vamos a meter a Dios en su casa y bro, ya nos hubieran encarcelado tal vez, ¿no? Y si la sacáramos el día de hoy, o sea, literalmente pegaría, pero con odio, brother. O sea, los mega personas radicales, que odian, exactamente. ¿No? Y fíjate, brother, o sea, mientras no me pongo a pensar en eso, es de que yo sé que nos fuimos por una línea ahorita que estamos hablando acerca de la desinformación y la propaganda, pero para ser sinceros, brother, el día de hoy la propaganda está extendida a muchos niveles. O sea, está la propaganda que está promocionando lo que es la hipersexualización. O sea, no solamente una comunidad, la hipersexualización. Sí. Ahora, ¿no? Las personas dicen, no, es correcto o es normal tener relaciones antes del matrimonio, ¿no? O sea, y los que no están viviendo en la era antigua, son unos amarrados, ¿me entiendes? Pues yo cuando estaba en la secundaria, bro, ¿cuántos años pude tener? ¿14? 15 años. Ya se te hablaba de eso, ¿no? Ya se hablaba de la salud, pero los que llegaban y te hablaban de la sexualidad, al final era como que te dan tu bolsita de condones. Como diciendo, hey, chavo, protégete. Exactamente. Ahora, ¿qué estamos diciendo a las personas que nos están viendo? ¿Que no se protejan? No, literalmente, o sea, es tu responsabilidad, al final de cuentas. Toman los cuidados que tienes que tomar, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no hay muchas cosas que puedas hacer al respecto. O sea, al Señor no le agrada y así es como es, ¿no? Y así es como es, así es como es. Y aparte lo que vamos es de que estás hablando de chavos, bro, de chavitos de 12 a 15 años, bro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, cómo, y desde ahí, cómo no se ve mal. Exacto. Se ve normal. Exacto. O ahora, en los ya sean programas, night shows o otros podcasts, ahora está mucho de moda el tomar enfrente de la cámara. Como tómense algo con nosotros, ¿no? Yo voy a servir aquí un tequilita, brother, o sea, y ok, no están forzando a nadie, pero sigue siendo propaganda. ¿No? O la propaganda que está el día de hoy de la legalización de las drogas, ¿no? Y ahora lo vemos en las películas, ahora salen las personas diciendo, no, está bien. Entonces, vemos que esta propaganda, brother, para ser muy sinceros y muy honestos, que se está generando en Hollywood, que está generando en la tele, en todos lados, donde podamos nosotros ver redes sociales, están infestados, brother. Entonces nos podemos dar cuenta que estamos llegando a un punto. Ahora, te voy a ser bien sincero y ya unos minutitos más antes de que nos podamos despedir. Pero te voy a ser bien sincero, brother. Me está dando alegría cuando hace un año, 2 años, yo no veía la diferencia en cristianos haciendo una diferencia en las redes sociales. Okay. Hoy en día puedo decirte que ya estoy viendo que está sucediendo algo. ¿Me entiendes? Okay. Que se están levantando. Entonces, tal vez mi recomendación para los chavos y las personas en general es anímense, abran un podcast. Nuestro hermano Noy y nuestro hermano Edgardo también síganos, están también en Facebook, están en Spotify, en YouTube, como No Te Manches TV. O sea, el punto es que nos podamos multiplicar. Yo a los jóvenes de la iglesia es así como que, bro, no está mal, ¿tienes un TikTok? Está bien, pero imparte la información que tienes, porque aún la misma Biblia dice que el que sabe hacer bien y no lo hace, ya peca, pecado, ¿no? Entonces, el punto aquí es informar. Es informar, es comunica algo con lo que sea que tú eres bueno, inclusive hasta con fotos, bro, con pintura, bro. O sea, siempre debes de hacer algo. Creo que nuestro podcast va dirigido el día de hoy, ¿no? Más que nada a esos jóvenes que tienen el talento, pero que se lo están quedando. Sí. Más en estos tiempos. Tenemos el TikTok, tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, ¿qué más? Snapchat. Tenemos todo este tipo de redes sociales que están de moda y ahorita lo que más está pegando es TikTok. Sí. Y lo más que vamos a ver, porque también, o sea, yo no tengo TikTok en lo personal, pero ha de haber también videos que te enseñan algo.
Pero en su mayoría podemos decir que tal vez el 80% o 90% solamente pues es para pasar el tiempo, ¿no? Sí. Para perderlo. Para perder el tiempo. Entonces hay que aprovechar este tipo de tecnología y de redes sociales para nosotros comunicar algo. Lo que se trata aquí es hacer la diferencia.